Dios me los bendiga, reciban un cordial saludo de sus pastores Moisés y Yesmín Laguado de la Iglesia Familia de Dios. Qué alegría poder volver a estar con ustedes, iniciando nuevamente una transmisión en vivo y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a dar, como siempre hemos hecho, unos minuticos mientras les llegue el enlace a todos. Quiero recordarles que estamos en Villa del Rosario, en el departamento norte de Santander, en Colombia. Los invito también a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Ministerio Familia de Dios. Así aparece la página de Familia de Dios en YouTube, Ministerio Familia de Dios. Allí vas a encontrar prédicas, vas a encontrar devocionales que estoy seguro van a edificar tu vida y la de tu familia. Y estoy seguro también que si compartes, bien sea el link de la palabra, compartes la palabra con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos, con tus contactos de WhatsApp, de todas las redes sociales, de Instagram, estoy seguro que van a ser de bendición para cada uno de ellos. Y también usted está compartiendo el Evangelio, lógicamente está anunciando las buenas nuevas de salvación, tal como nuestro Señor Jesucristo nos ordenó que lo hiciéramos. Vayan y lleven las buenas nuevas de salvación a toda persona. Eso fue lo que el Señor nos mandó. Entonces aprovechemos en estos tiempos, cierto que estamos en cuarentena, y dele compartir a todos los mensajes, dele compartir a todos los devocionales, suscríbase en nuestra página de YouTube, comparta el link de suscripción de la página de YouTube también con toda tu familia, con tus amigos, y estás también llevando el mensaje de salvación y estás colaborando con la expansión del Evangelio a muchas personas. Quiero decirle que para si eres muy importante para Dios, pues para nosotros lógicamente también. Recuerden que estamos orando por todos ustedes, estamos orando por todas sus familias. No nos hemos vuelto a congregar, pero no vaya a pensar ninguno de ustedes que no nos hemos acordado de ustedes. Por el contrario, con mi esposa siempre estamos recordando toda la iglesia, todos los servidores, todo el grupo de liderazgo, los estamos recordando en oración. Y lógicamente esperamos que ustedes también estén orando por nosotros, siempre nos mantengan en sus oraciones. Necesitamos de sus oraciones y de verdad que yo sé que va a ser de bendición para todos. Mantengámonos en oración. De igual manera, si necesitan de pronto una palabra de consejo, una palabra de aliento, no duden en llamarnos. O si Dios coloca en su corazón el deseo de sembrar en el ministerio o de sembrar en el banco de alimentos, llámenos. 321-425-2307, 313-425-8060 o al fijo 548-9730. Seguimos dando testimonio de todo lo que Dios ha hecho en la vida de muchas personas. Dios ha seguido obrando. La sintonía también nos es gratificante poder decir que hay varias ciudades de Colombia donde hay personas que están pendientes de las transmisiones de Familia de Dios, y aún en España, en México, en Guatemala, en Venezuela, están viendo también transmisiones de Familia de Dios. Entonces, para nosotros es una alegría, es una satisfacción poder ser una herramienta en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Que sea Dios obrando en la vida de cada uno y que el mensaje del Evangelio del reino de los cielos se siga en todas partes. Vamos a disponer este tiempo, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea el Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, oh Dios, por este momento que nos permite, Señor, nuevamente estar en vivo, transmitiendo tu palabra, compartiendo, Señor, el mensaje de salvación
Te pedimos de manera especial, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien obre, Señor, inclusive a través de las redes sociales, que el mensaje, Señor, sea más cortante que espada de doble filo, Señor, que cumpla el propósito por el cual tú has colocado ese mensaje, Señor, en mi corazón, que seas tú, oh Dios, hablando a través de mi boca. Permítame, mi Rey, ser un buen instrumento en tus manos, que sean tus palabras, no las mías, Señor, y que cada uno de los que están oyendo, Señor, este mensaje, o lo van a oír de manera posterior, Señor, bien sea por las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en cualquier otro medio, mi Dios, que seas tú obrando a través de tu Santo Espíritu, Señor, ministrando, dando libertad, dando sanidad, Señor, dando vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por permitirme ser un instrumento en tus manos, y te doy desde ya la honra, la gloria, el poder y la majestad a ti, oh Dios, por los siglos de los siglos. Gracias por todo lo que harás a través de este mensaje, Señor. Tuyo es el honor y la gloria, y tuya es la palabra, Señor. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Y hoy, como cosa rara, les tengo una pregunta, y es sencilla. La pregunta es: ¿está Dios de parte tuya? ¿Está Dios de parte tuya? Y siempre les he dicho, no respondan a las carreras, ¿cierto? Porque yo estoy seguro que automáticamente todos me van a responder: amén, Dios está de parte mía, ¿cierto? Pero quiero que vayamos a la palabra. Espero que allá en casita ya hayas preparado Biblia en mano. Si no tienes Biblia, pues entonces esté pendiente a la lectura. Estoy seguro que hoy la palabra va a ser poderosa para cada uno. Amén. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante. Vamos a estar leyendo, vamos a estar ahí en Romanos, vamos a estar leyendo otras citas bíblicas, pero yo estoy seguro que va a ser de mucha edificación y bendición para cada uno. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 31, dice así: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Voy a volver a repetir este versículo. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, para de darnos generosamente junto con él todas las cosas. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vuelvo y pregunto, de ahí surge la pregunta: ¿está Dios de parte tuya? Entonces dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos: si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? Y yo vuelvo e insisto, ¿quién es Dios? Cuando uno entiende que Dios
el creador de todo el universo, el cual, aquel que su espíritu lo llena todo, el que creó todo, el dueño de todo. Y dice la palabra del Señor, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede nuestra? ¿Quién puede condenarnos? Pero el problema no es si Dios puede hacerlo, el problema es, ¿está Dios a mi favor? ¿Está Dios de parte tuya realmente? ¿Está Dios a tu favor? ¿Ah? Porque si eso es así, o sea, ¿de qué nos preocupamos? Si Dios está de mi parte, ¿de qué te preocupas? Si Dios está de tu parte, ¿de qué te preocupas? Porque es que Dios es el todopoderoso, el que todo lo puede, el dueño de todo. ¿Dónde está entonces la preocupación? ¿Dónde está el afán? ¿De qué nos afanamos? Si Él es el proveedor, si Él de verdad está de mi parte. Pero yo vuelvo y pregunto, y no es que lo quiera poner a dudar o la quiera poner a dudar a usted en esta noche, no, simplemente yo le pregunto, ¿está Dios de tu parte? Ahora quiero decirte algo, aquí no vale, y me van a perdonar, emocionalismos, sentimentalismos y el yo creo. Y usted dirá, pero ¿cómo así, pastor? Sí. No, es que dependiendo de cómo está el grado de ánimo, ¿cierto? Y según las circunstancias que yo estoy viviendo, de pronto conseguí un negocio lucrativo, entonces, uy, sí, Dios está de mi parte porque conseguí el negocio. O de pronto en su casa está muy bien, si eres casado, si eres casada, estás muy bien con tu pareja, entonces cuando están felices, entonces sí, Dios está de mi parte. Pero ¿qué pasa cuando el negocio no sale? ¿Qué pasa si le dijeron en el trabajo tu contrato está cancelado? ¿Qué pasa cuando la pareja, la relación no está muy bien, de pronto va de mal en peor, o de pronto la pareja dice, ¿sabe qué? Chao, hasta adiós, yo me voy de la casa. Entonces usted va a seguir diciendo, sí, Dios está de mi parte, o ya se empieza a dudar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué el negocio no me salió? ¿Por qué mi pareja me quiere abandonar? ¿Está Dios de verdad de parte mía? Entonces, todo va a empezar a fluctuar. ¿Cuándo? Cuando usted y yo nos dejamos guiar simplemente por emociones o por sentimentalismos. Yo siento que Dios está de mi parte, pero al otro día sus sentimientos están como cruzados y entonces dice, es que la verdad yo no sé si Dios está de parte mía. ¿Por qué? Porque no está basada sino simplemente en emociones, en sentimientos, o yo les decía también en lo que yo creo, ¿no? No, es que yo creo que Dios está de mi parte. Hay cantidad de películas del mundo que a veces uno ve, ¿cierto? Y sale la gente que está haciendo maldades, la gente que trabaja en narcotráfico, la gente que trabaja haciendo cosas indebidas, la gente que hace maldades y siempre también salen pidiendo la ayuda de Dios para que los acompañe en la maldad que van a hacer. Y yo pregunto, ¿está Dios de parte de ellos? Ellos creen que Dios está de parte de ellos. Dios, ayúdenme para que no me vean en el contrabando. Y yo le he dado muy duro y seguiré dándole duro a esta zona de frontera con el tema del contrabando, porque muchos dicen ser hijos de Dios, pero viven del contrabando. Y yo pregunto, ¿no está robando impuestos a la nación? Pero estoy seguro que se levantan todos los días en la mañana antes de irse por las trochas a contrabandear y lo primero que dicen es, Dios, ayúdeme, yo sé que Dios me ayuda, yo sé que Dios está de mi parte, pero está contrabandeando y eso es robo. Y la pregunta es, ¿de verdad está convencido de que eso vale?
sus emociones, sus sentimientos o lo que usted crea. Ah, no, pero es que el Señor Jesucristo dijo que se haga tal como has creído. Pero es que el problema aquí no estamos hablando de fe según lo que usted cree. Es la fe basada en la palabra del Señor. ¿Cómo así? Ya vamos a ver un poquitico más adelante, lo vamos a volver a tocar, porque estoy seguro que ya se lo he dicho a la iglesia. Pero como lo estamos hablando ahorita en transmisión en vivo y va a llegar a través de redes sociales a muchas personas, yo quiero que se enteren y miremos a través de la palabra de Dios cómo es que funciona realmente el tema de la fe. Porque no es como yo crea, no es como yo piense, no es como yo sienta, no es como dependa de mis emociones diarias. No, es conforme a la palabra del Señor. Quiero que vayamos a Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Y déjenme, mientras buscan esta cita bíblica, Primera de Juan, capítulo 2, quiero decirte algo. Para que Dios esté de tu parte y para que Dios esté de parte mía, es porque nos conocemos. Yo le voy a poner un ejemplo. Cualquier persona dice, sí, vaya, dígale a fulano de tal que él me conoce y él me va a defender. Pero usted va donde esa persona y esa persona dice, no lo conozco, no sé quién será. No puedo dar ni buen testimonio ni mal testimonio, no puedo hablar nada de esa persona porque no la conozco. ¿Y de dónde sacó eso? Sencillo. Muchos, aún pastores, siervos, líderes, dice la palabra del Señor, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, que cuando del Señor, muchos van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, y el Señor va a decir, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad, no los conozco. Y yo vuelvo y le insisto, iglesia, y a todos los que me escuchan, para que Dios esté de tu parte, para que Dios esté de mi parte, es porque yo conozco a Dios y Dios me conoce a mí. Yo no puedo decir, sí, yo estoy de parte de fulano de tal. De pronto me llegan a preguntar, yo no lo conozco, no sé quién será. Hasta ahora escucho ese nombre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice la palabra del Señor así. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Oído. Está preguntando el apóstol Juan. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Sencillo. Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, oído, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. ¿Unidos a quién? A Dios. El que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Sencillo. Esto aquí no hay que darle muchas vueltas y pero, no hay peros. No hay vueltas. Yo afirmo que conozco a Dios es porque vivo conforme a la palabra. Es imposible conocer a Dios y uno vivir en desobediencia. No lo conoces. El que realmente conoce a Dios
obedece su palabra y el amor de Dios se manifiesta plenamente en esa persona. Eso dice la palabra del Señor. Versículo 9. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Entonces yo vuelvo e insisto, ¿de verdad vivimos conforme a la palabra, en obediencia a la palabra? Es la única manera para nosotros poder afirmar que conocemos a Dios. Sencillo. Y si yo conozco a Dios y vivo conforme a la palabra de Dios, estoy seguro, totalmente seguro que Dios está de mi parte. Pero yo no puedo decir, sí, Dios está de parte mía, y entonces vivir conforme al mundo, vivir en mentiras, vivir en engaños, vivir en inmoralidades sexuales, vivir del contrabando, vivir por lo menos, y lo digo con mucho respeto, porque no estoy demeritando el trabajo. Simple y sencillamente, Dios hace las cosas correctas, y yo no puedo estar viviendo del engaño, del contrabando, del robo, y decir que sí, que Dios está de mi parte y que Él me va a defender aún en las trochas contrabandeando mercancía. Porque si Dios, vuelvo e insisto, dice la palabra de Dios, si Dios está de mi parte, ¿quién puede estar en contra mía? Ah, no, por eso, pastor. Precisamente por eso le digo, porque es que Dios es luz, Dios no es oscuridad. El que afirma que está en la luz, pero realmente vive en pecado y haciendo cosas que no agradan a Dios, es un mentiroso, dice la palabra del Señor. Porque si yo digo que conozco a Dios, es porque obedezco su palabra, y su palabra me dice que no debo robar. Y cuando yo, un ejemplo, vuelvo e insisto, digo eso porque en esta zona de presta mucho para el contrabando. Pero estoy robando impuestos. Aparte de eso, muchas veces para trabajar en eso tienen que estar pagando sobornos. Y la palabra de Dios tampoco aprueba el soborno. Y eso simplemente por colocar un ejemplo. Los que viven trabajando en política, pero también están haciendo cosas indebidas, y en tantas otras cosas que se ejercen y que se hacen cosas indebidas, pero que si uno pregunta, ¿está Dios de tu parte? Y ahí mismo, aleluya, sí, Dios está de mi parte. Pero las cosas que hacemos no concuerdan con lo que nosotros estamos hablando por emociones, por sentimentalismos o porque yo creo, pero no por lo que la palabra de Dios me dice. Y yo vuelvo, insisto, y lo digo con mucho respeto, muchos se van a llevar una sorpresa cuando estén en la presencia del Señor y le digamos, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hubo sanidades, en tu nombre, y el Señor va a decir, no los conozco. Entonces, ¿cómo podíamos decir que Dios estaba de nuestra parte si no me conoce? Y si Dios no me conoce, pues sencillamente yo no conocí tampoco nunca a Dios, al Dios verdadero. Y entonces, ¿cómo puedo afirmar que Dios está de mi parte si no estoy viviendo conforme a la palabra? No hay forma. De Dios nadie se burla. No podemos pretender engañar a Dios. Y es Dios el que dice en su palabra. Y eso ya lo hemos leído, lo hemos visto,
pero hoy vuelvo y se lo repite. Dice Juan 4, 23 y 24, pero se acerca la hora y ha llegado ya. Se acerca la hora y ha llegado ya. No es para ayer, no es para mañana, la hora llegó ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces volvemos a lo mismo, ¿cierto? Seguimos y volvemos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 5. Yo sé que lo hemos leído hasta el cansancio, pero vamos a volverlo a leer. Romanos 8, 5 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Entonces, o vivimos conforme a la naturaleza pecaminosa o vivimos conforme al Espíritu. Pero, como les decía antes en Juan 4, 23 y 24, Dios es Espíritu. Y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces usted tiene dos opciones: conforme a la carne o conforme al espíritu, pero tienes que tener en cuenta que Dios es espíritu, y si usted quiere de verdad adorar y agradar y conocer a Dios, debe hacerlo en espíritu, no en la carne. Dice otra versión, la Reina Valera: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu o por las cosas espirituales. Dice otra versión, la versión Dios habla hoy: los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan es por las cosas del Espíritu. Y dice la TLA, esto para que no vaya a quedar duda, lo voy a decir en 5 versiones. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo, dice esta versión, solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Pues el Espíritu Santo de Dios Todopoderoso. Dios es Espíritu, dice la palabra. Dice otra versión, la PDT, Palabra de Dios para Todo: los que siguen la mentalidad humana, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla. ¿En satisfacer qué? La mentalidad humana, las cosas del mundo. Por eso lo leí en varias versiones. ¿Ven? Entonces yo vuelvo, insisto, no podemos confundir la fe en Dios, ¿cierto?, con un simple sentimiento, con una simple emoción o en lo que yo creo. No. Es que la palabra del Señor dice que la verdadera viene como resultado de oír la palabra del Señor. Y no basta con oírlo, dice, hay que obedecer. Si usted dice conocer a Dios pero no obedece su palabra, dice Juan, es un mentiroso. Por eso estoy haciendo todo una compilación de Primera de Juan y de Romanos, ¿cierto? No hay forma de eludirlo, no hay manera. Entonces yo vuelvo, insisto, y vuelvo y le pregunto: ¿está Dios de tu parte? Porque para que Dios esté de mi parte, yo tengo que vivir conforme a la palabra de Dios. Yo vuelvo, insisto, hay mucha gente hacedora de maldad que dice: Dios está conmigo. Narcotráfico, robos, secuestros,
viven haciendo todo tipo de maldad y dices que Dios está conmigo. La pregunta es, ¿eso es cierto? Hay muchos que dicen ser ministros y que Dios está con ellos, mas sin embargo aún, por eso le digo que aún el Señor dijo que nos vamos a llevar sorpresas cuando estemos frente a su presencia, y el Señor a muchos les va a decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. No los conocía el Señor, pero nosotros aquí estábamos afirmando y diciendo que Dios a mí sí me conocía, que yo le conozco, y no es así. Dios no puede estar de parte del que hace maldad. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, dice la... Pero si usted no tiene un corazón contrito y humillado, si usted vive haciendo la maldad, si usted vive en infidelidades, en engaños, en mentiras, en robo, en disensiones, en pleitos, en orgías, dice la palabra del Señor, o cualquier otra cosa parecida, no podemos estar diciendo que Dios está de mi parte. Yo no puedo estar diciendo, si vivo en pecado, que Dios me apoya en lo que yo hago. Él está de parte mía. No. Es que Él no apoya el pecado. Él no alcahuetea el pecado. Dios está en contra del pecado, ama al pecador, sí, tanto que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que tuviéramos acceso a la salvación. Pero Él no ama el pecado, y Él no está de parte de aquel que practica el pecado. Y eso lo tenemos que tener claro, todos tenemos que tener claro. Y más en todos estos tiempos que estamos viviendo, que para nadie es un secreto que estamos en tiempos finales. No podemos decir que falten meses, que falten días o cuántos años faltan. No, solo Dios lo sabe. Pero sí tenemos que corregir muchas cosas. No podemos confundir la fe en Dios, la que proviene y se alcanza a través de la palabra del Señor. Y de pronto ustedes dirán, ¿cómo así, pastor? Sí, porque es que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces yo no puedo basar mi fe en sentimientos. Hoy estoy contento, hoy estoy alegre, ¿cierto? No tengo deudas, me llegó dinero y todo depende. Entonces yo estoy dependiendo de la carne. Yo estoy dependiendo de la humanidad, y entonces mi fe está alta porque hay de todo, pero si mañana no hay, entonces mi fe se acabó. Entonces qué pena, no estamos viviendo en el Espíritu, estamos viviendo en la carne, porque la fe depende de lo que haya físicamente o no haya. Mi fe va a depender si estoy bien con mi pareja o no estoy bien con mi pareja. Mi fe va a depender si hay plata o no hay plata. Mi fe va a depender de si sale un negocio o no sale un negocio. Y eso se llama carne. Eso se llama naturaleza pecaminosa. Y dice la palabra del Señor que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, lo único que van a conseguir es la muerte. Yo no puedo vivir conforme a la carne, y que entonces mi oración diaria va a depender de mi estado de ánimo. Ir a la iglesia o no ir a la iglesia, de pronto me van a decir, pero es que pastor, no nos podemos congregar. No, pero es que ahorita es simplemente algo coyuntural que estamos viviendo por causa de la pandemia. Pero para muchos ir a la iglesia depende del estado de ánimo. Para muchos ir a la iglesia depende si tienen carro o no tienen carro. Tengo el carro en el taller, no puedo ir a la iglesia. Y yo entonces les diría, ¿quién fue el que les proveyó el carro?
Mi ida a la iglesia o mi vida espiritual depende de mi esposa, depende de mis hijos, depende de si este fin de semana tengo que mercar o no tengo que mercar. Pero no, las cosas no son así. Y yo vuelvo e insisto, muchos basan la fe en sus sentimientos, en su estado de ánimo, en lo que usted cree. No, yo creo que Dios está de mi parte. ¿Por qué? Porque sí. Pero se viven mentiras, se viven engaños, se viven infidelidades. Y simplemente yo creo que Dios está de parte mía. No, no, no. Dios está de parte del que hace su voluntad y vive conforme a su voluntad. Si vives en la carne y dependes de las circunstancias, no eres de Cristo. Eso dice la palabra. Sigamos leyendo Romanos 8, que simplemente estamos recordándolo, ¿no? Dice en Romanos 8, versículos del 6 al 9, la mentalidad pecaminosa es muerte. La mentalidad pecaminosa es muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Oído, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, si usted no vive conforme al Espíritu, si usted no busca la llenura del Espíritu Santo, si usted vive simplemente por sentimentalismos, por sentimientos, por lo que usted cree, mas no por obedecer la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, pero usted no es de Cristo. Y si no somos de Cristo, ¿cómo podemos decir que Dios está de parte nuestra? Si alguien te pusiera a escoger un ejemplo, bueno, o el trabajo o Dios, ¿qué escogerías? Si el esposo o la pareja le dice o yo o Dios, ¿qué escogerías? ¿Eres de Dios o eres de este mundo? ¿Escoges a Dios o escoges del mundo? ¿Vives conforme a la naturaleza humana o vives conforme a la palabra de Dios? Nosotros tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque vuelvo y le insisto, como dijo el apóstol Pablo, porque es que si Dios está de parte mía, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues procurar obedecer la palabra de Dios para que Dios esté de mi parte, porque si Dios está de mi parte, nadie, absolutamente nadie va a estar contra mía. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni ángeles, ni poderes, ni nadie, ni el diablo y todos sus demonios van a poder con nosotros si Dios está de nuestra parte. Pero para eso yo tengo que vivir conforme a la palabra del Señor. Yo tengo que vivir una fe basada en la palabra de Dios, no en mis emociones, no en mis sentimientos, no en lo que yo creo. Y lastimosamente hoy encontramos inclusive muchos cristianos o gente que dice ser hija de Dios, pero basada la fe en simples sentimientos. La fe de muchos cristianos depende de cómo esté su situación económica, de cómo esté su situación sentimental, de cómo esté la parte laboral, de cómo esté todo lo que el mundo ofrece. Es más, muchas veces la fe de las personas depende de si, entre comillas, Dios concede los caprichos. Quiero tal ropa, quiero tal celular, Dios no me dio, Dios no sé qué, estoy
con el ánimo abajo porque no pude conseguir el celular que quiero, porque no pude conseguir aquello que quiero. Eso se llama carne. Y si vivimos en la carne y no en el espíritu, dice la palabra del Señor, lo acabamos de leer, que eso conlleva hasta la muerte. Entonces yo no puedo decir que Dios está de mi parte. No. O Dios está de mi parte dependiendo si me da o no me da, si tengo o no, si sale el contrabando o no sale el contrabando. Y hasta muchos que dicen ser cristianos, pero que viven haciendo negocios ilícitos e incluso de droga, pensando en que si el embarque del ilícito me salió bien, entonces Dios está de mi parte. ¡Sinvergüenzas! No debería decir eso. No, hay que hablarlo claro. Romanos capítulo 8, seguimos ahí en Romanos 8, ¿cierto? Versículo 10. Dice: pero si Cristo está en ustedes, oído, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu está en ustedes, el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. El espíritu de Dios vive en nosotros. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Esto lo voy a resaltar y lo voy a volver a leer, porque es que no es palabra mía, es palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos de su cuerpo, entonces vivirán. Y dice el Señor que tenemos una obligación. No es si quieren. Ay, es que voy poco a poco. Ay, ahí vamos en el proceso. Y dice la palabra, hermanos, es que tenemos una obligación. ¿Cuál? No la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Tenemos, dice la palabra del Señor, que dar muerte a los malos hábitos. ¿Qué hacemos? Y aparte de eso dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces ahí sí, si yo estoy guiado por el Espíritu Santo, estoy obedeciendo la palabra, le doy muerte a los malos hábitos, entonces ahí sí yo podría decir con toda seguridad, Dios está de mi parte. Y si Dios está de mi parte, ¿quién se puede levantar en contra mía? Se pueden levantar brujos, hechiceros, agoreros, se pueden levantar pestes, de lo que sea. Y si aún ahorita en medio de la pandemia algún hijo de Dios llega a morir, pues sencillamente es porque fue voluntad de Dios. Y se fue a descansar. Punto. Pero es una fe basada en la palabra y vivir conforme al Espíritu. Y dice el versículo 15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Papito Dios. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La palabra el que le asegura a mi espíritu que Dios está de mi parte. Pero ya no van a ser emociones ni lo que yo creo, es el Espíritu Santo diciéndole a mi espíritu. Y es el mismo Espíritu Santo que me va a hablar en las buenas y en las malas. Es el mismo Espíritu Santo que me va a decir lo mismo cuando tenga problemas y cuando no los tenga.
Es el mismo Espíritu Santo que le habló al apóstol Pablo cuando le dijo, y cuando el apóstol Pablo pudo asegurar: sé vivir de todas las maneras, he aprendido a estar saciado como a pasar hambre, a tener buena ropa como a estar desnudo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el mismo Espíritu el que le lleva a uno a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es como cuando yo vivo conforme a la carne, que si estoy de ánimo bien, si no estoy de ánimo mal, si tengo plata bien, si no mal. No. Y yo vuelvo e insisto, yo no puedo decir: claro, mi fe está arriba, entonces yo sirvo en la iglesia. Mi fe está arriba, entonces yo sirvo y ujier. Ay, no hay problema, yo ya no sirvo. Yo no puedo decir que mi servicio para Dios en alguno de los ministerios dependa del estado de ánimo. ¿Vivo en la carne o vivo en el espíritu? Porque si yo vivo en el espíritu, haya o no haya, haya plata o no haya plata, haya recursos o no haya recursos, haya trabajo o no haya trabajo, yo no puedo depender de las cosas humanas, dependo de Dios. Y yo vuelvo e insisto, si Dios está de mi parte, si Dios está de mi parte, ¿quién puede en contra mía? Nadie. Y entonces ahí sí voy a poder leer el versículo 1 de Romanos 8, porque es que ese versículo lo han tergiversado, tantísimo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Dice otra versión, la Reina Valera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice otra versión, la TLA: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no recibiremos castigo. Pero son los que están unidos al Señor, los que viven conforme a la palabra, los que su fe está basada en la palabra del Señor. Para ellos no hay condenación. ¿Por qué? Porque Jesucristo, porque Dios está de su parte, y si Dios está de su parte, no hay nada que pueda contra ellos. Pero hoy en día creemos decir: no, pero es que como yo recibí a Jesucristo en mi corazón y hice una oración de fe, ya nada me condena, yo ya puedo hacer lo que sea y puedo pecar y todo, que yo ya hice una oración de fe. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Salvo siempre salvo, salvo siempre salvo. Yo puedo hacer lo que quiera, ya salvo siempre salvo. Pero van a llegar al cielo y el Señor va a decir: no los conozco, hacedores de maldad, vivían conforme a la carne, vivían en el pecado, hacedores de maldad, punto, no los conozco. Conforme a la palabra del Señor, los que basan su fe, los que su fe vino por el oír la palabra del Señor. Si yo dijo el apóstol Juan, que conozco a Dios, vivo conforme a la palabra de Dios. Pero yo no puedo afirmar que conozco al Señor y entonces vivir en el pecado. No lo conocemos. No hay forma de uno conocer a Dios y que la vida de uno siga igual. No hay forma, iglesia. Si Dios está de mi parte, ¿quién puede en mi contra? Esforcémonos por vivir conforme a la palabra del Señor y tengan la plena seguridad que Dios va a estar de nuestra parte. Y si Dios está de mi parte, pero vuelvo e insisto, cuando uno comprende quién es Dios, cuando uno realmente entiende que es el creador del universo, que es el que su poder, su Santo Espíritu lo llena todo, y ese que lo llena todo es el que está de mi parte, puede el enemigo pararse de cabeza.
pueden hacer lo que quieran hacer en contra mía, que si Dios está de mi parte, nadie va a poder en contra mía. De ahí salieron esas palabras del apóstol Pablo con toda seguridad, porque él lo afirma con toda seguridad. ¿Quién nos condenará? Dice el apóstol Pablo. Si Jesucristo fue el que murió y resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, ¿quién es el que nos va a poder apartar del amor de Cristo? Tribulaciones. Y yo vuelvo a lo mismo, porque la fe de él está basada en la palabra de Dios. La fe vino por el oír la palabra de Dios. Entonces ya no van a haber tribulaciones que me aparten. Pero cuando usted vive conforme a la naturaleza pecaminosa, viene una tribulación y usted ahí mismo su fe tambalea. ¿Quién me podrá apartar del amor de Cristo? Tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, indigencia, peligro, violencia. Eso es una fe verdadera. No hay nada que la haga tambalear esa fe. Y dice el apóstol Pablo, hoy por causa de Jesucristo nos pueden llevar hasta la muerte. Y yo vuelvo e insisto, a ver a cuántos les dicen, venga que los vamos a matar por cristianos. Y van a decir, oh sí, mi fe lo aguanta todo. No. Hasta Pedro negó al Señor cuando se vio en peligro. Dice, nos tratan como ovejas para el matadero, sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice el apóstol Pablo, pero estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación puede apartarnos del amor del Señor. Yo vuelvo y le insisto, iglesia, yo vuelvo y le insisto a todos los que me oyen. ¿Está Dios de tu parte? Porque si no lo está, hoy es un buen día para que usted ponga a Dios de tu parte. ¿Cómo vamos a hacer? No hay otra manera que acercándonos a Él y diciéndole, Señor, hoy corto con las cosas de la carne. Hoy entiendo que la única manera, yo no tengo sino dos opciones, dice la palabra del Señor, o vivo por la carne o vivo por el Espíritu. Y dice el apóstol Pablo, por lo tanto tenemos una obligación. No es si queremos, es una obligación. Tenemos que cortar con las cositas de la carne. Tenemos que cortar con las cosas de la carne. No hay otra manera. No hay otra forma. Cada uno sabe en su corazón, allá en sus hogares, allá cada uno sabe en su corazón si de verdad Dios está de tu parte. Y si no, yo lo invito a que hoy tome la decisión. Toma la decisión. No hay otra manera. ¿Dios está de tu parte o no está de tu parte? Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Señor, te pido de manera especial que seas tú obrando en la vida de cada uno, en cada persona que está oyendo este mensaje, Señor. Que sea tu Santo Espíritu dando vida, que sea tu Santo Espíritu quebrantando, que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando en estos momentos a cada persona y que podamos tomar decisiones serias, sabias de vivir conforme a la palabra del Señor, de basar, Señor, conforme a tu palabra, que entendamos, Señor, que es necesario que escudriñemos la Escritura, que le prestemos atención a tu palabra y que la obedezcamos, la pongamos en práctica. Solo así, Señor, podremos decir que tú, Señor, estás de nuestra parte. Y si tú estás de nuestra parte, nadie, Señor, podrá en contra nuestra. Te damos la honra y la gloria. Rendimos, Señor, a ti todo poder y majestad. Alabamos y glorificamos tu santo nombre. Y que la palabra, Señor,
que ha sido dada llegue, Señor, al corazón de cada uno y cumpla el propósito al cual tú la has traído, Señor. Honra y gloria, poder y majestad sean a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Permítame bendecir tu vida. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Dios me los bendiga a todos. Si Dios nos permite, nos vemos el domingo a las 5 de la tarde, nuevamente en una transmisión en directo, y que sea la bendición de Dios con cada uno en este fin de semana, bendición de Padre, bendición de Hijo y bendición de Espíritu Santo. Amén.